Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a- a seguir con las excepciones al conocimiento, a las excepciones o procesos o controversias de los cuales no conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esperemos 2 o 3 minuticos más, que el auditorio sea un poquito más grande y arrancamos. Bueno, Bu- antes bu- pues les voy Buenas contando. noches, doctor Alberto. Sí, buenas noches, Julián. Por favor, me han solicitado en la universidad que se vayan registrando al módulo de notas. Ustedes creo que ya saben ingresar, ¿no? Me contaron que ya ustedes saben ingresar, entonces hoy recibí un correo con esa recomendación especial. Lo otro, recuerden que hoy iniciamos el ciclo de exposiciones, ¿no? Entonces, la idea es, faltando 15, 20 minutos para que termine la clase, ustedes puedan hacer la exposición del tema que les remití el fin de semana pasado. O sea, yo ahí les fijé la metodología, realmente quiero una exposición que sea muy concreta y que contesten a lo que se les está preguntando en la exposición, ¿no? No quiero que se extiendan, me gustan las respuestas puntuales, concisas. Entonces, les agradezco mucho, mucho esa parte. Voy a tratar de avanzar hasta las 7:40. Vamos a tomar un receso igual y entonces iniciemos así la clase del día de hoy. En este momento tengo 14 participantes. Esperemos al menos que hayan 20, 25 para poder arrancar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Campolías. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, arranquemos. Bueno, la última clase, en la última clase quedamos en la excepción 2 del artículo 105 del CEPACA. Recuerden que este artículo se refiere a las excepciones, es decir, aquello de lo que no conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En ese orden vimos el numeral 1. Recuerden que ese numeral 1 estaba referido a las controversias o litigios extracontractuales que surgen de las empresas financieras, aseguradoras o intermediarias de valores vigiladas por la superintendencia financiera cuando la controversia o litigio está, el asunto está relacionado con su giro ordinario, ¿no? Incluyendo los procesos ejecutivos. Entonces ahora pasemos al numeral 2. Por favor, quien pueda ubicar su código, ubíquese en el numeral 2 del artículo 105 y miremos qué dice esta sección. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado. Entonces, ¿qué establece esta norma? Como ustedes pueden ver, esta norma establece dos supuestos claros. Digamos, bueno, el primero es un supuesto que dice que las funciones jurisdiccionales que ejercen estas entidades administrativas no están sometidas al control de la jurisdicción de lo contencioso, salvo que la ley lo señale, ¿no? Y lo otro es que para que, digamos, esta norma sea eficaz, lo que prevé la norma es que estas entidades o estas autoridades públicas con funciones jurisdiccionales señalen precisamente en su sentencia o en su providencia cómo están ejerciendo esa función, razón por la cual deberán señalar para que la jurisdicción no conozca que lo hacen en el marco de sus funciones jurisdiccionales, pues si se trata de una función normal, de una función administrativa normal, ese acto administrativo sí será objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción. Entonces, acá, digamos, ahí les estoy haciendo un contexto, les hice un contexto del artículo, pero revisemos en materia, en qué consiste eso de entidades o de autoridades que prestan funciones jurisdiccionales. Yo creo que el tema ya lo hemos tocado en algún momento de este curso, pero revisemos cuál es el fundamento constitucional de esas entidades que prestan que esas entidades que tienen funciones jurisdiccionales. Entonces, yo les pido que por favor nos ubiquemos en el artículo 116 de la Constitución Política. ¿Qué dice este artículo? Entre otras disposiciones, este artículo señala lo siguiente, abro comillas, excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumario ni juzgar delitos. ¿Qué podríamos interpretar de esta norma? ¿Qué es lo primero que nos llega a la cabeza al interpretar esta norma? Entonces, ahí la inferencia es sencilla, la inferencia no reviste, digamos, algún debate doctrinal. Y ahí la diferencia es sencilla porque podemos asentir que el constituyente habilitó, por favor abran comillas, excepcionalmente al legislador para que atribuyera funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Entonces, digamos que la razón de la excepción es que la misma Constitución y la ley permitieron e invistieron de funciones jurisdiccionales a diferentes autoridades para que ejercieran una función que naturalmente ¿a quién corresponde? Pues corresponde a la rama judicial,
corresponde a la rama judicial, pero el legislador ha querido, en virtud del principio de colaboración armónica que, que irradia el desempeño de la ejecución de la función administrativa de las entidades, que también haya particulares que desarrollen esa función jurisdiccional. Entonces, ahora lo que tenemos que revisar de acuerdo a ese contexto o a ese marco constitucional de esta función jurisdiccional de las autoridades públicas es que las reglas para el ejercicio de esas funciones jurisdiccionales están señaladas en el artículo 24 del Código General del Proceso. Y me permito citarles una. Le voy a citar una porque pues, ese artículo tiene bastantes supuestos normativos y ustedes ya tendrán tiempo de consultarlos, ¿no? Y ustedes, quien quiera profundizar en cuáles son las entidades o cómo se hace este ejercicio de las funciones jurisdiccionales, eso es un tema que está arreglado en la ley y se encuentra en el artículo 24. Carlos, ¿tienes alguna pregunta, Carlos Henao? Sí, Doc, qué pena. ¿Podría repetirme el artículo, no el del Código General del Proceso, sino el que leyó anteriormente? Artículo 116 de la Constitución. Listo, Doc, gracias. Bueno, entonces ahora ubiquen el artículo 24 del Código General del Proceso. Ese artículo dice lo siguiente, les repito, ahí están enlistadas como las entidades que desarrollan este tipo de funciones, pues digamos que esa lista no es taxativa, pues que por la sencilla razón de que pueden haber otras normas de rango legal que pueden definir otras entidades que desarrollen estas funciones jurisdiccionales, pero digamos que este es el marco general, ese artículo 24 del Código General del Proceso, y dice, las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas. Bueno, entonces yo le traigo el ejemplo del numeral 1. Como les digo, ustedes pueden revisar el resto de numerales. Les traigo el ejemplo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice, la Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, violación a las normas relativas a la competencia desleal. Entonces, si ustedes revisan la norma, ahí aparecen enlistadas otras superintendencias, incluso otras autoridades públicas que pueden realizar estas funciones jurisdiccionales. Digamos que estas decisiones de este tipo de entidades, de autoridades públicas, tienen unas características adicionales que las excluyen del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, ubíquense, sus controversias y litigios están excluidas de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por unas características adicionales que se las voy a enlistar. La primera, sus providencias no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino de verdaderas providencias judiciales. ¿Recuerdan cuando les leí el primer inciso de ese numeral 2? Ese inciso es claro en decir, oiga, estas autoridades pueden proferir actos administrativos en ejercicio de su función administrativa, pero hay unas que por designio del legislador tienen la naturaleza de jurisdiccional, y entonces, y en consecuencia, si tienen esa naturaleza, las providencias que piden tienen la misma naturaleza, es decir, providencias judiciales. Entonces, en ese caso, cuando se trata de providencias judiciales por fuera del concepto de acto administrativo, de función administrativa, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá del control de esas providencias. Recuerden, estos actos, esas providencias que expide la Superintendencia de Comercio por reclamos de derechos del consumidor y en fin, varias que yo creo que ustedes han tenido la posibilidad de pasar esas reclamaciones, no son objeto de control. ¿Cuál es la segunda característica que la sacan del conocimiento por favor, alguien tiene un micrófono abierto? Bueno, la segunda, proceden recursos contra las decisiones de primera instancia. Esa es otra característica. Recuerden que una de las características de la jurisdicción, a no ser que se trate de un proceso de única instancia, es que
haya siempre una segunda instancia y contra esa decisión procedan recursos. Entonces estas entidades estas entidades con funciones jurisdiccionales, cuando ejercen esa función, normalmente tienen recursos contra las decisiones de primera instancia. Entonces ese aspecto la excluye de otro órgano como el contencioso que pueda ejercer control jurisdiccional sobre esas decisiones. La tercera es que ellos tienen una vía propia de control jurisdiccional. Esto va conectado con lo que le acabo de decir hace 2 segundos. Tienen una vía propia de control jurisdiccional de sus decisiones. Pues recuerden que las decisiones de primera instancia siempre son objeto de recurso ante el superior funcional. Entonces aquí ustedes se tienen que ubicar en que estas entidades normalmente tienen siempre tienen un superior jerárquico que es quien le da la respuesta a los recursos frente a las decisiones en primera instancia. Fíjense que no es necesario que exista una jurisdicción contenciosa que ejerce ese control, porque ellos mismos, y la razón es que es por designio del legislador en virtud del principio de colaboración armónica que ellos mismos resuelven los recursos sobre sus funciones, sobre sus providencias judiciales. Ahora ustedes deben tener en cuenta algo claro, que es eso también lo establece el inciso primero de la norma del numeral 2, y es que habrá casos en que esas decisiones jurisdiccionales serán objeto de control del contencioso, y eso sucederá cuando la ley lo señale puntualmente. La tercera excepción, hablemos de la tercera excepción, ubíquense en el numeral 3 del artículo 105 del CEPAC. Dice: la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Numeral 3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Entonces, acá lo que deben tener en cuenta, muchachos, es que por regla general todas las actividades que se desprenden de esa función de policía, desde el punto de vista administrativo, entiendan, recuerden que digamos esa función de policía tiene dos vertientes, ¿no? Una es la policía administrativa que se encarga del orden público, y la otra es la policía judicial que se encarga ya de temas judiciales específicos señalados por el legislador. Entonces, cuando se trata de esa policía desde el punto de vista administrativo, que ejerce también una función no solo de policía administrativa, sino una función administrativa como tal, porque recuerden que dentro de esa función de policía se dan nombramientos, se profieren actos administrativos. Entonces ese punto de vista administrativo de policía que se materializa en actos administrativos deben tener claro que siempre serán objeto de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que lo jurisdiccional, en cuanto a la función de policía se refiere, es excepcional. Entonces, ¿qué les debo de decir? Que no sucede lo mismo con algunas competencias especiales, que el legislador le ha reconocido a ciertas autoridades de naturaleza policiva para adelantar dichos juicios, como por ejemplo hay unos juicios de naturaleza policiva que tienen un contenido civil o penal y que implican el ejercicio de funciones jurisdiccionales, pero implican ejercicio de funciones jurisdiccionales porque el legislador lo ha querido así. Recuerden, por el mismo principio de colaboración armónica, tienen esa función jurisdiccional y no administrativa. Por esa sencilla razón se dicen que están excluidas del conocimiento de la jurisdicción. Entonces, cuando le pregunten cuál es la razón de eso, hombre, primero es porque el legislador, en virtud de ese principio democrático, porque recuerden que él lo puede hacer por su principio democrático, ha querido que algunas funciones de policía de naturaleza civil o penal queden excluidas de la jurisdicción contenciosa. Y además de eso, ¿cuál es la otra fundamentación de esto? El principio de colaboración armónica de las ramas del poder público. Entonces, les doy un ejemplo. Ustedes podrán, les repito, ustedes podrán profundizar sobre esto, pero si yo me pongo a profundizarles sobre el Código de Policía no terminamos nunca esta materia de contencioso administrativo, pero les voy a dar una pequeña referencia para que ustedes, cuando tengan algún tiempito, puedan ubicarse. Por ejemplo, el procedimiento policivo para el conocimiento y resolución de conflictos de convivencia ciudadana.
que le corresponde, ahí están definidas las autoridades a quienes lo conocen. Yo recuerdo que conocen los inspectores de policía, conocen los alcaldes, también tienen esas competencias. Ellos conocen de estos conflictos de convivencia ciudadana que tienen una naturaleza, digamos, si bien tienen una naturaleza contenciosa, el juez ha querido, la ley ha querido que las providencias que surjan de ahí, que tienen una naturaleza jurisdiccional, queden por fuera del control de la jurisdicción de la jurisdicción de lo contencioso. Entonces ustedes, por ejemplo, en el del artículo 213 del Código de Policía, del último código en adelante, ustedes pueden ubicar, hay varios procedimientos que están señalados en el cual pueden verificar concretamente en qué casos la jurisdicción de lo contencioso no conoce de este tipo de procedimientos. Yo les traje un ejemplo, les traje el ejemplo de los conflictos de convivencia ciudadana. Ustedes podrán ahí en esa norma ubicar otro tipo de conflictos que le puedan ayudar a ampliar el conocimiento en el tema. Vamos a la cuarta excepción. La cuarta excepción dice: la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos. Numeral 4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores. Entonces, este es un tema de discusión pacífica. Pues en nuestro ordenamiento tradicionalmente se ha aceptado que los conflictos laborales surgidos entre entidades públicas y trabajadores oficiales está excluido del conocimiento de esta jurisdicción. Vamos, ahí la razón es sencilla. Esto es un tema ya de tradición histórica, de tradición jurisprudencial, de tradición legal, de que estos tipos de servidores públicos, como son este tipo de servidores, como son los trabajadores oficiales, su régimen es de derecho privado, su régimen es de derecho privado, entiéndase derecho laboral. Entonces, por esa razón están excluidos sus controversias están excluidas del conocimiento de esta jurisdicción. ¿Y cuál es la razón? Además del régimen, es porque la misma de todas las razones, el legislador ha querido que ha sido así, el legislador es expresión del principio democrático y si él lo quiso, así queda establecido en la norma y así debe cumplirse. Entonces, les recuerdo, el conocimiento de este proceso, al tratarse de un régimen privado que regula la actividad de los trabajadores oficiales, que regula su vinculación, está a cargo de la jurisdicción ordinaria laboral y la justificación de su excepción obedece al designio del legislador y al régimen particular de derecho que resulta aplicable a este tipo de trabajadores. Con esto ya terminamos, digamos, las excepciones del artículo del artículo 105. Recuerden, estas 4 excepciones son los temas o los asuntos o las controversias o litigios de los cuales no conoce la jurisdicción de lo contencioso. Recuerden la primera, ubíquenla. Cuando ustedes tienen en la cabeza giro ordinario de los negocios, ya ustedes saben que esa es una excepción. Es una excepción para que la jurisdicción de lo contencioso no conozca de sus asuntos relacionados con responsabilidad extracontractual y contractual. La segunda, ustedes tienen que ubicar el tema de las autoridades que cumplen funciones jurisdiccionales, recuerden, jurisdiccionales, y para que lo recuerden en la memoria, para que puedan hacer una asociación lógica, métanse en la cabeza superintendencia. Cuando ya ustedes ubican superintendencia, ustedes saben que hay una superintendencia que tiene funciones jurisdiccionales y esas decisiones están fuera del control. La segunda, la tercera, hay algunos juicios de policía que tienen naturaleza civil o penal que también por designio del legislador están por fuera. Y la cuarta, recuerden, la cuarta está relacionada con las controversias y litigios surgida de la relación entre el Estado, entiendas entidades públicas y los trabajadores oficiales. Ahora miremos un tema nuevo. Recuerden lo que les comenté en clases pasadas, existe un orden del programa de esta materia de contencioso administrativo, pero pues como docente tengo autonomía para modificar el orden de mi clase, ¿no? Y como les comenté, para
mí es más importante, o para mí era más importante arrancar con los antecedentes y con toda esta carreta que les traje del derecho procesal general, del conflictos de interés, en fin, antes de llegar a los conceptos, ¿no? Pues yo creo que eso me permitió o le permite al estudiante, digamos, forjarse un criterio analítico de lo que está escuchando y a partir de ese criterio ya el estudiante puede tener una idea de qué se entiende por derecho contencioso, qué se entiende por jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿no? Entonces, siendo así, recuerden que en clases Profe, pasadas, ¿sí? profe, qué pena, es que tengo una pregunta sobre las excepciones. Sí, Eh, cuénteme. Específicamente sobre la del numeral tercero, sobre los juicios de policía. Entonces, si es la excepción es que no se pueden atacar mediante el proceso contencioso, ¿yo cómo atacaría una decisión de policía? Un ejemplo, supongamos que aplicando el proceso policivo, ya en apelación el alcalde me impone una multa exagerada, ilegal. ¿Yo cómo puedo atacar ese acto? Recuerde que esas competencias jurisdiccionales son específicas, y ese tipo de procedimiento que usted me está hablando, si ese tipo de procedimiento que usted me está hablando surge de una función jurisdiccional porque así lo ha reconocido la ley, entonces en ese caso el conocimiento es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tendría conocimiento frente a esa actuación. Los recursos deben surtirse de acuerdo a los lineamientos legales fijados en ese procedimiento, distinto a lo que sucede con las funciones eminentemente administrativas. Y aunque usted pueda decir, oiga, pero si esto lo está haciendo una autoridad pública, esto puede ser una función administrativa porque me están imponiendo una multa, pero el legislador a esos casos específicos, no sé de qué proceso puntual me habla, yo le pido que ubique la ley, Doc, si el la ley legislador... 101 establece, si no estoy mal, en el artículo 222, el proceso verbal abreviado. En el proceso verbal abreviado permite que el inspector de policía imponga una multa, la cual en segunda instancia iría al alcalde. Supongamos Bueno, que surgido ese trámite, yo veo uh-huh, que la multa impuesta es ilegal. O uh-huh. sea, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo atacar un proceso policivo que ya está fallado en segunda instancia? Claramente en policivo no tengo más recursos. Cualquiera pensaría, no, me voy por nulidad y restablecimiento de derecho, pero ya vemos que existe una excepción en el artículo 105. Entonces mi pregunta Bueno, es, ¿qué haría? usted en ese caso, yo creo que existen otros medios, ¿no? Existen otros medios. Si usted considera que esa decisión es violatoria de sus derechos fundamentales, ya sea el debido proceso, ya sea el derecho de defensa, o porque se incumplió alguna ritualidad del procedimiento jurisdiccional policivo, usted podría acceder a la acción de tutela, ¿no? Yo creo que es un medio que usted, además es un medio donde le queda fácil a usted probar el carácter subsidiario de la acción de tutela y la posibilidad de que se cause un perjuicio irremediable sobre la base de que no, por excepción del legislador, excepción prevista del legislador, no va a haber control jurisdiccional sobre ese proceso por parte de la jurisdicción de lo contencioso, ¿no? Ese es un tema que está establecido en la ley, que ha sido un tema de debate, de debates en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Precisamente uno de los temas de exposición es ese punto, ¿no? Porque el Consejo de Estado, digamos, antes de la expedición del CEPACA, digamos, sus posiciones no había consenso total en el tema, ¿no? Entonces, una de las exposiciones, yo precisamente les traje una sentencia que desarrolla y delimita bien este tema, para que ustedes puedan profundizar en ella, pero por ahora quedémonos en que ese ejemplo que usted está dando no es típico de una función administrativa, sino de una función jurisdiccional, y por esa razón se excluye el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso. Ahora, eso no opta o eso no es óbice para que usted no tenga otros medios de defensa. Como ya le dije, dependiendo de las circunstancias del caso, la acción de tutela podría ser un mecanismo procedente y en el cual usted tendría, digamos, una prueba fácil de los requisitos para que proceda dicho mecanismo constitucional. Entonces, siendo así, continuemos. En clases pasadas yo pues les traje nociones previas les traje nociones previas
les traje nociones previas de conflictos de intereses, intereses jurídicos, orden jurídico, heterocomposición, proceso contencioso, jurisdicción de lo contencioso, su evolución en Colombia y los aspectos que conoce, ¿no? Hasta esa, digamos, hasta esa parte o hasta esta parte hoy vimos cuáles son las excepciones. Por ello, ahora les propongo que revisemos otros temas, ¿no? Entonces les voy a traer un tema nuevo. Como les decía, a mí me interesa, yo pongo el ejemplo de litigio, ¿no? El ejemplo de estudiar derecho sin trabajar y de trabajar y estudiar derecho, ¿no? Entonces yo por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar derecho sin trabajar, ¿no? Pero pues me he dado cuenta que aquellas personas que trabajan primero en oficinas de derecho y luego estudian, digamos, tienen una capacidad más analítica, ¿no? Porque de pronto el que llega al aula de clase se concentra y el tema se vuelve muy conceptual y no de poner en práctica. Entonces, la persona que realmente sale del litigio y está en una universidad estudiando el tiempo, digamos, tiene una posición más cómoda y tiene una visión más analítica, porque es lo que hace a diario y luego va y recibe a la universidad concepto. Entonces, digamos, eso fue un poco la metodología que quise traerles. Yo primero les armé una carreta y les enredé la cabeza de lo que, de elementos y de conceptos para que ustedes ubicaran cuál es el concepto de derecho administrativo, ¿no? Me servía primero que ustedes conocieran de qué conoce el derecho administrativo, de qué conoce la jurisdicción de lo contencioso, cuáles son las excepciones, incluso principios del derecho procesal general como les traje, le hablé de heterocomposición, le hablé de conflictos de intereses, le hablé de orden jurídico. Entonces la idea era que ustedes a partir de toda esa carreta que yo les dije, pudiéramos construir de manera conjunta la conceptualización de lo contencioso administrativo y además los principios que rigen esa la jurisdicción de lo contencioso. Por eso ese es el primer tema que yo les planteo y con el que vamos a seguir. El segundo tema es la estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y tercero, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar del Consejo de Estado, su historia de formación, la estructura de organización del Consejo de Estado y las competencias. Por ahora arranquemos con la conceptualización de lo contencioso administrativo y los principios de la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, como pudieron observar, eh, eh, aquí la pregunta obvia de esto es, ¿qué se entiende por contencioso administrativo? ¿Qué se entiende por contencioso administrativo? Entonces, podemos decir que contencioso administrativo tiene un concepto amplio y uno estricto. Lo primero que debemos ubicar es la sección gramática del término contencioso. Entonces, para poder ubicar su sentido amplio. Entonces, la acepción de este término contencioso indica que tiene una naturaleza adjetiva, que se identifica con la idea de contradicción, con la idea de desacuerdo en la valoración de un acto, de un hecho o de una omisión. Recuerde que yo en algunas clases le dije que por contencioso, el contencioso simple implica controversia, tiene un carácter adversarial, implica litigio, implica un choque, ¿no? Entonces, desde dicha acepción en sentido amplio, lo contencioso administrativo se entiende desde el punto de vista netamente procesal, para que lo tengan, este es un concepto formal, lo amplio está relacionado siempre con un concepto formal, se entiende el derecho contencioso como las controversias o litigios de naturaleza administrativa que requieren de la intervención de la administración de justicia con el fin de darle una solución en derecho. Les repito, para que lo tengan claro. La sección de derecho contencioso en sentido amplio se entiende desde el punto de vista netamente procesal como las controversias o litigios de naturaleza administrativa que requieren de la intervención de la administración de justicia con el fin de darle una solución en derecho. Desde un sentido estricto, desde una definición más material, materia del derecho contencioso,
podemos señalar o podemos definir al derecho contencioso como el conjunto de normas y principios reguladores de los procedimientos que han de seguirse ante la administración de justicia especializada para resolver las diferencias, controversias y litigios suscitados entre la administración pública y los particulares y entre las entidades públicas. Les repito, desde un sentido estricto, desde un sentido material, el derecho contencioso administrativo puede entenderse como el conjunto de normas y principios reguladores de los procedimientos que han de seguirse ante la administración de justicia especializada para resolver las diferencias, controversias y litigios suscitados entre la administración pública y los administrados, e incluso al interior de la misma administración o entre entidades públicas, como ustedes quieran llamarlo. En este momento, digamos que hemos concluido con la temática, con eso concluido la temática relacionada con esa conceptualización de lo que se entiende por contencioso administrativo, de lo que se entiende por la materia que estamos estudiando. Ahora el paso a seguir será revisar cuáles son los principios especiales o las características especiales, mejor dicho, que individualizan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, para ello yo les propongo 5 principios o 5 características que individualizan esta jurisdicción de lo contencioso administrativo. La primera es la garantía de seguridad jurídica. La segunda, el principio de autonomía procesal. La tercera, la función jurisdiccional. La cuarta, el carácter rogado de las pretensiones. Y la quinta, el carácter compartido del control a la administración pública. Empecemos con la primera característica, la garantía de seguridad, la garantía de seguridad jurídica, ¿no? Recuerden que el derecho contencioso administrativo tiene una filosofía muy particular, ¿no? Que se reduce a 2 connotaciones, o la podemos agrupar en 2 connotaciones. La primera, digamos que ese derecho contencioso administrativo, como lo vimos hace poco, se puede entender como un conjunto de normas de derecho procesal cuya regulación es especializada frente a la función jurisdiccional del Estado, ¿no? Y la segunda es que se trata de un instrumento fundamental en el reconocimiento y el ejercicio de derecho sustancial, ¿no? De derecho sustancial administrativo. Connotación que convierte al derecho contencioso como garantizador de derechos fundamentales del ciudadano y de la administración. Entonces, desde ese contexto, desde ese punto de vista, si esa es la filosofía del derecho contencioso administrativo, proteger derechos sustanciales, hacer efectivos esos derechos sustanciales, tener una regulación especializada para los temas, las controversias de la administración. Entonces, ¿qué podríamos decir frente a su necesidad de optimizar el principio de seguridad jurídica? ¿Qué podríamos decir en ese caso? Porque desde ese contexto el derecho contencioso administrativo debería, digamos, optimizar, como lo referían Robert Alexis y Ronald Dworkin, al referirse a los principios. Acuérdense que los principios ellos los entendían como mandatos de optimización. Entonces yo les pregunto, si ese es el contexto del derecho contencioso, ¿cómo este derecho contencioso debe optimizar ese principio de seguridad jurídica? Entonces, ahí lo primero que debemos señalar es que el Estado de Derecho o el Estado social y democrático de derecho, porque realmente ese fue el Estado que nos trajo la Constitución de 1991 o que elegimos en la Constitución del 1991, tiene vedado resolver arbitrariamente los conflictos que surjan con los particulares. Por el contrario a este criterio negativo de arbitrariedad, cualquier pleito que surja entre el Estado y sus administrados
y entre entidades públicas deberán resolverse conforme a la normatividad vigente. Entonces, aquí ustedes encuentran la primera relación, ¿no? ¿Sí o no? Primera relación, derecho contencioso, seguridad jurídica. ¿Y cuál es? Hombre, todos los pleitos y controversias del Estado deben resolverse conforme a la normatividad vigente. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad, es decir, resolverlo conforme a normas que no existen o conforme a normas que no están previstas en el ordenamiento, es arbitrariedad. Así de sencillo. Ese es el principio de seguridad jurídica y esa es la relación que existe entre el derecho contencioso y ese principio. ¿Sí o no? Controversias y litigios deben resolverse conforme a lo que está en la ley. Digamos, el segundo aspecto que podemos revisar en esta filosofía de la seguridad jurídica es que el derecho contencioso, al tratarse de una expresión soberana del Estado, por cuanto regula sus funciones y controversias, adquiere un carácter de orden público, anoten, derecho contencioso tiene un carácter o tiene una naturaleza de orden público. ¿Y qué quiere significar eso? Yo creo que todos ustedes lo tienen claro, pero se lo repito. Eso quiere significar que sus normas tienen un carácter imperativo, y por ende son de obligatorio cumplimiento para todos y no pueden derogarse por autonomía de voluntad de las partes. Entonces, claro, aquí es una diferenciación clara y ustedes las pueden ubicar en las diferencias entre el derecho privado y el derecho administrativo. Yo recuerdo por allá mis clases de negocio jurídico y de contrato, cuando el profesor, el maestro nos hablaba del principio de autonomía. Entonces recuerden que ustedes en el derecho privado, pues, sobre todo en el tema de los contratos, hay cláusulas que uno puede pactar y que hacen parte del contrato. Y, por ejemplo, hay unas cláusulas negociales especiales que hacen parte de la naturaleza del contrato, que incluso el pacto de las partes no las invalidan, ¿no? Se entiende que están pactadas, pero hay otro tipo de cláusulas accidentales que por autonomía de la voluntad las partes las pueden dejar en el contrato, ¿cierto? Acá en el derecho público no aplica eso. Aquí en el derecho público se aplica lo que está en la norma. La norma tiene un carácter imperativo. La autonomía de la voluntad de las partes no aplica, a no ser las excepciones que ya ustedes conocen en la ley 80, que hay unos contratos que se regulan por el régimen de derecho privado que tienen su régimen propio, aunque les aplique los principios de la función administrativa. Pero digamos en términos generales, estas normas de derecho público, que les quede claro, son de orden imperativo. Y si son de orden imperativo, y si no pueden ser derogadas por la autonomía y la voluntad de las partes, entonces eso es seguridad jurídica. Eso es optimización del principio de seguridad jurídica. Digamos, el tercer aspecto relacionado con esta filosofía o este principio de la seguridad jurídica es que ustedes no deben perder de vista que el derecho contencioso administrativo es un instrumento para materializar derechos de orden sustancial y procesal previstos en la Constitución y la ley. Y desde tal perspectiva, se acepta que se trata de un derecho realizador del derecho objetivo en cada caso concreto. Entonces, si se trata de un derecho realizador de derecho objetivo, se trata de un derecho material que realiza derechos fundamentales, entonces estamos hablando de seguridad jurídica, porque al menos eso es lo que persigue el derecho contencioso con sus normas, lo consiga o no, pero esa es la filosofía del derecho administrativo y del derecho más de un derecho administrativo actual. Estamos hablando de un derecho administrativo que ya muchos autores han empezado a sostener que se trata de un derecho administrativo constitucionalizado, y si está en la Constitución, es transversal que este derecho administrativo brinde seguridad jurídica a los administrados desde ese punto, desde ese punto de vista de la materialización de los derechos sustanciales. Entonces, pasemos a la segunda característica, y es la característica de la autonomía procesal. Digamos que este principio de autonomía procesal parte o tiene como punto de partida que el derecho contencioso administrativo es una disciplina, en principio, anótelo también, en principio,
por favor lo anotan en negritas, en principio autónoma en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué se dice que es autónoma? Porque está dotada de sus propias normas, está dotada de sus propios procedimientos, procesos, que las diferencias, la singulariza frente a las demás ramas del derecho. Ahora bien, tengan en cuenta lo que les voy a decir, porque se trata de uno de los temas de mayor debate que genera en la actualidad en la doctrina administrativista, y está relacionada específicamente con ese tema. Yo no sé si ustedes han escuchado que en todos estos últimos seminarios nacionales e internacionales hablan de la huida del derecho administrativo al derecho privado, y cada vez más se aplican las normas del derecho privado al derecho administrativo. Entonces, ¿por qué les hago esa anotación? Esa anotación porque quiero que anoten también que esa autonomía procesal es relativa. Esa autonomía procesal es relativa. Y la razón para explicar su relatividad es concreta. En nuestro ordenamiento jurídico existe una gran cantidad de normas remisorias, lo cual quiere significar que en algunos temas no previstos por la Ley 1437 de 2011 se acepta con fines supletorios la aplicación de las normas de derecho privado. Y yo les pido que ubiquen el artículo 306 del CEPACA. Ahí hay un ejemplo claro de lo que le estoy hablando. Mire, el mismo artículo 306 del CEPACA señala aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil, entiéndase, pues, Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, fíjense cómo ahí está claro este principio de autonomía relativa. Es cierto, en principio, a este tema del derecho contencioso administrativo le aplican las normas que están en el código, ¿cierto? En la ley 1437, pero el código no es suficiente. El código no es suficiente. Pues puede ser que el código no regule situaciones que se le escapan o situaciones que no pudo prever el legislador. Entonces, en esos casos se aplica por remisión expresa del artículo 306, se aplica el Código General del Proceso, pero ojo, solo en los aspectos que no pugnen con la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, con esto queda claro que este principio de autonomía procesal es relativo también. ¿Cuál es la tercera característica o principio de la jurisdicción de lo contencioso? Entonces, aquí nos vamos a detener a hablar de la función jurisdiccional, de ese carácter, de esa característica jurisdiccional. Entonces tenemos que esa característica jurisdiccional del derecho contencioso administrativo radica en dos aspectos. El primero, porque regula la actividad jurisdiccional del poder público. Recuerden, cuando les pregunten, oiga, defíname cuál es ese carácter jurisdiccional del derecho contencioso, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, cuando le pregunten eso, ustedes tienen que responder, mire, primero porque regula la actividad jurisdiccional del poder público, al que se encuentra adscrito por mandato constitucional. Recuerden, constitucional, artículo 236 de la Constitución Política. La segunda, regula controversias litigiosas entre la administración y los contradictores y sus contradictores. ¿Quiénes pueden ser los contradictores? Ya ustedes los tienen claro. Los particulares o las mismas entidades públicas. Acuérdense que el contencioso entre entidades públicas existe. Pero ojo, el aspecto que deben tener en cuenta acá es no confundir lo jurisdiccional con el derecho procesal administrativo. En otras palabras, por favor, no me confundan la parte primera del código con la parte segunda del código. Pues aunque entre ambos, digamos que existen marcadas diferencias en su estructura, ¿cierto? Ambas tienen marcadas diferencias, aunque existe una relación desde el punto de vista constitucional, digamos, hay unos elementos que las hacen que tengan una marcada diferencia. Por ejemplo, el tema de los jueces especializados, el tema de las normas, el tema de los procedimientos.
de carácter especial, ¿cierto? Ahora bien, yo creo que usted no deben perder de vista que así como son diferentes por estos elementos que les estoy enunciando, se complementan en algunas ocasiones, ¿no? El procedimiento, la parte primera del CEPAC con la parte segunda se complementan en algunas ocasiones, pues recuerden que las actuaciones administrativas, o mejor dicho, los actos administrativos, hechos, omisiones u operaciones, son objeto de control jurisdiccional. Y aquí entra el famoso concepto, ¿se acuerdan de cuando nos dan las clases de teoría del acto general, del acto administrativo? Aquí entra el concepto de vía gubernativa. Entonces habrá algunos actos administrativos que tienen ese control jurisdiccional. Ojo, al estudiante Carlos, no son los mismos actos de la función jurisdiccional de la policía, son los actos que están por fuera de ese marco, ¿no? Los que generan, digamos, esa vía gubernativa y luego el control jurisdiccional posterior. En todo caso, deben tener en cuenta siempre que lo que caracteriza, digamos, este control de jurisdicción es que ambas partes del código son distintas, ¿cierto? Y que las diferencias se podían establecer a partir del concepto de derecho procesal administrativo. Entonces yo he tenido la necesidad, al preparar este discurso que les estoy desarrollando hoy, es que retomar este concepto de derecho procesal administrativo, pues para que ustedes puedan diferenciar este principio del control jurisdiccional. Entonces, en tal sentido, yo quiero que tengan claro que el derecho procesal administrativo es un conjunto de reglas y principios reguladores del procedimiento que siguen los órganos administrativos en ejercicio de su función administrativa. Entonces, ahí está la diferencia clave, que quiero que la precisen, porque este tema conceptual es clave para que ustedes aprendan a diferenciar ambos controles, ¿no? Órgano administrativo y función administrativa. Cuando ustedes le hablan de órgano administrativo y función administrativa, ahí está la diferencia marcada entre ambas partes, y que comprende lo siguiente. Primero, la regulación de la manifestación de la voluntad de la administración. Segundo, la regulación de los procedimientos garantes en los eventos que persiguen decisiones administrativas individuales. Tercero, la regulación de los procedimientos para impugnar administrativamente decisiones, ya sea para que se aclaren, modifiquen o revoquen. Entonces, en síntesis, mientras el derecho contencioso se rige por un criterio netamente jurisdiccional, es decir, ubíquense en la segunda parte del código, el criterio de esa parte de la ley 1437 es jurisdiccional. El derecho procesal administrativo, es decir, la primera parte del código, lo hace por un criterio netamente administrativo. Vayamos a la segunda, a la cuarta característica. Esa cuarta característica o principio está relacionado con el carácter rogado de las pretensiones. Carácter rogado de las pretensiones. Acá debe tenerse o deben tener en cuenta las prescripciones del derecho procesal general en cuanto a las exigencias de los requisitos de la demanda y las exigencias normativas de sustentar las pretensiones individuales o las razones o cargos que se formulen por el interesado. Tengan claro aquí, requisitos de demanda y exigencias normativas para sustentar las pretensiones individuales. Esos dos elementos determinan el carácter rogado de la pretensión. Dichas prescripciones indudablemente son aplicables al derecho contencioso administrativo y por ello es admisible afirmar que estamos ante una jurisdicción rogada. La jurisdicción del contencioso administrativo por naturaleza es rogada. Entonces yo le hago la primera pregunta al auditorio, no sé quién quiera participar. Escucho 3 estudiantes que quieran participar en este tema. ¿Quién podría decirme o quién podría darme un concepto que se aproxime a lo que se entiende por jurisdicción rogada? ¿Qué es eso de decir que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es rogada? Los escucho. Buenas noches. Buenas noches. Fernando, ¿cierto? Sí, señor. Lo que quiere decir cuando dice que debe ser rogada es que la jurisdicción contenciosa
no hará actuaciones de oficio, sino que es la parte interesada la que tiene que hacer la respectiva solicitud. Ok. Eh, O sea, debe darle impulso a la parte interesada, más no la jurisdicción contenciosa de oficio lo hará. ok. Otra persona que quiera participar. A ver, 3 intervenciones más. Está Alejandra Mesa, José Miguel Guillén y Henry Varela. Los escucho. Buenas Muchas noches, gracias, doctor. muchas gracias, Julián. En la jurisdicción rogada se puede entender también como la carga procesal que debe asumir el accionante, que dicha obligación no la asume el juez, sino que la asume el demandante. Mesa Hernández, ¿cierto? Sí, señora Alejandra Mesa Hernández. Bueno, gracias, Alejandra, muy amable. Por favor, José Misael. Doc, es como aquella, como lo acaba de expresar la compañera, aquella carga procesal que tienen pues las partes para, ¿cómo decirlo? Es aquella carga procesal que tienen las partes para sustentar o pedir sus pretensiones y que el juez no puede presumir esas pretensiones. Si no, la parte procesal, si no las pide, pues el juez no las concede. Ok, muchas gracias. Ahora, Henry Varela. Sí, muy buenas noches, Buenas noches. doctor, compañeros. Respecto a su pregunta, pues como ya habían enfatizado algunos compañeros, pues la petición dirigida a un órgano judicial para que éste dé a cada una de las partes la correspondencia, pues en el tema de poder identificar la decisión de las partes, y se tiene como la suma del principio dispositivo y del principio de aportación de parte que se dan en el proceso que nos compete en el momento, que sería lo contencioso administrativo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Veo que son las 9 de la noche. Hagamos un receso pequeño de unos 12 minutos. Nos vemos a las 9:12 tal vez. De 10 minutos nos vemos a las 9:12 y continuamos con esta parte. Las personas que no participaron, más adelante habrá otra pregunta para que puedan participar. Entonces, nos vemos en 10 minuticos para que tomemos un descanso pequeño y continuamos con esta parte de la jurisdicción rogada. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches nuevamente. Continuemos con nuestro tema. Antes de continuar, porfa, los estudiantes que tienen exposición hoy, faltando 20 minutos, 15 minutos, les voy a dar espacio para que puedan exponer su tema. Les ruego, por favor, que sean concretos. Normalmente estas sentencias del Consejo de Estado, todas estas unificaciones son un poco largas, entonces me gustaría que fueran muy concretos y precisos en el hecho y en la regla jurídica que necesitamos saber o que necesitamos aclarar para efectos del curso, ¿no? Entonces les agradezco mucho. Yo interrumpiré la clase faltando 15, 20 minutos aproximadamente para que ustedes puedan hacer la intervención, la exposición. Bueno, continuemos. Bueno, escuchamos conceptos de jurisdicción rogada, el principio de jurisdicción rogada de la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, que estemos ante una jurisdicción rogada quiere significar que el juez de lo contencioso administrativo, como lo insinuaron algunos de sus compañeros que intervinieron, tan solo puede fallar de acuerdo a lo pedido y explicado por el demandante o interesado en la demanda. Que les quede claro. Jurisdicción rogada quiere significar que el juez de lo contencioso administrativo tan solo puede fallar de acuerdo a lo pedido y explicado por el demandante o interesado en la demanda. Como por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos, como por ejemplo sucede en los casos de aquellos medios de control o acciones, como se llamaban en el anterior código, que persiguen proteger derechos de alcance o contenido subjetivo, ¿no? También lo solicitado por el accionante cuando se trata de la acción de protección de derechos subjetivos fundamentales o de derechos colectivos. Asimismo, lo solicitado por el accionante cuando se persigue pretensiones de protección del orden legal o el simple contencioso de anulación de actos administrativos. Claro, en este último evento de anulación de actos administrativos, ustedes deben tener en cuenta o vale la pena traer a colación que dicho principio de jurisdicción rogada está limitado, perdón, limitado no, exige como exige una, bueno, digamos que sí está limitado, está limitado porque en algunos casos bueno, perdón, digamos que no es que esté limitado, sino que es un poco más exigente, es más exigente este principio de justicia rogada cuando se trata del contencioso de anulación. Y la razón es sencilla, digamos, cuando se pretende la anulación de actos administrativos, existen medios de control cuya demanda debe cumplir con requisitos más específicos y más exigentes señalados por el legislador, como sucedía en el artículo 137, numeral 4 del derogado Código Contencioso Administrativo y que también lo reprodujo el artículo 162 del actual CEPACA. Entonces, hagamos una lectura para que ustedes entiendan como esta precisión de este carácter más exigente del principio de jurisdicción rogada. Miremos qué señalaba el artículo 137 del CEPACA. Del CCA, del Código de 1984. Decía, artículo 137, contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá, numeral 4, los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. ¿Cierto? Ese era el código viejo. El código nuevo reproduce el mismo requisito y así lo señala en el numeral 4, artículo 162. Dice ese numeral 4. Recuerden, artículo 162 del CEPACA. Los fundamentos de derecho de las pretensiones cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. Entonces, fíjense cómo en estos casos, a diferencia de lo que pasa con la reparación directa y la acción de grupo, por ejemplo, acá el concepto, además de indicar cuál es la norma que se viola en el fundamento de derecho, usted debe señalar cuáles
el concepto de esa violación, debe desarrollarlo, mientras en la separación directa, simplemente con indicar la norma que uno considera que se ha violado y hacer una aproximación a esa violación es suficiente. En cambio, acá usted debe sustentar esa pretensión que usted tiene en nulidad, tiene que sustentar cuál es ese concepto de violación. Entonces, por eso es que yo le digo que ese concepto, en este caso específico, es más exigente. Entonces, fíjense cómo esta norma, ambas normas, la derogada y la vigente, la del CCA y la del CEPACA, exigen en la demanda de un acto administrativo la indicación con precisión de las normas superiores que se consideran infringidas. Y además de eso, el concepto de violación. Perdónenme que les repita esto, pero esto es clave, ¿no? Sobre todo a quienes se dedican en el litigio y quienes son funcionarios judiciales. Me parece importante que tengan claro estos conceptos. Ahora bien, deben tener en cuenta que a pesar de la precisión con que se cumplan dichos requisitos, es decir, recuerden el señalamiento de las normas superiores que se consideran infringidas y el concepto de violación, recuerden eso, deben tener en cuenta que el alcance de este principio de justicia rogada es de efectos relativos frente al objeto que persigue con la decisión. Entonces, para que tengan claro, les hablé de un principio de justicia rogada, cuál es su noción general. Luego les estoy diciendo que ese principio de justicia rogada en algunos casos, digamos, es más exigente, porque hay que sustentar la violación de la norma en algunos casos. Ahora les estoy hablando que cuando ese principio de justicia rogada es más exigente, digamos que esa concesión no es absoluta, digamos, sus efectos o sus consecuencias son de efecto relativo desde el punto de vista del juez que resuelve la demanda. ¿Y en qué sentido? Les explico. Por cuanto el juez no se obliga a fallar estrictamente de acuerdo a lo que considere el accionante con normas infringidas o el concepto de violación, sino que en virtud del principio iura novit curia podría definir la norma violada y el régimen aplicable. Entonces, fíjense lo que les trato de decir acá. Sí, hay un principio de justicia rogada. Sí, cuando existe una demanda de anulación, contenciosa de anulación, uno debe sustentar la violación. Pero el mismo principio de justicia rogada implica, tiene un alcance relativo. Es decir, no implica que el juez falle de acuerdo a lo que está en las pretensiones. El juez puede ir más allá de lo que le pidieron en las pretensiones o puede fallar en contra de lo que le pidieron en esas pretensiones. Ustedes recuerdan que este principio de justicia rogada, en ese caso, como el juez lo que debe analizar es la confrontación del acto administrativo con el ordenamiento constitucional, no necesariamente el juez debería fallar con la norma invocada por el demandante, invocada o sustentada por el demandante, sino que si el juez encuentra que el acto administrativo viola alguna otra norma distinta a la relacionada por el demandante en su sustentación, el juez puede fallar. En eso consiste el principio iura novi curia, en que el juez puede definir la norma violada y el régimen aplicable con independencia al ruego del demandante. Entonces, este principio, quiero que tengan claro, tiene un alcance relativo cuando se trata del contencioso de anulación de actos administrativos que por considerar que violan el ordenamiento constitucional. Finalmente, otro aspecto que quiero relacionarles frente a este tema del principio de jurisdicción rogada es un aspecto bien importante y ténganlo bien presente, porque lo que les voy a decir se trata de una excepción al principio de jurisdicción rogada. Entonces, les repito, ténganlo en cuenta. Primero les di el concepto de jurisdicción rogada. Segundo, les señalé en qué casos es más exigente este requisito. Luego le planteé su carácter relativo y ahora le voy a hablar de una excepción al principio de jurisdicción rogada, es decir, en aquellos casos en los que no necesariamente tiene que haber una pretensión o una demanda para que haya un pronunciamiento del juez de lo contencioso. Y específicamente tiene que ver con la excepción de constitucionalidad, ¿cierto? La excepción de inconstitucionalidad que está prevista en el artículo 148 del CEPAC y que también está
en el código anterior y que ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado ampliamente, ¿no? Entonces, revisemos qué dice el artículo 148 del CEPACA. Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte. O sea, ahí la norma es clara, Digamos, el juez solo puede aplicar esta excepción de inconstitucionalidad frente al proceso que está resolviendo y tiene efectos interpartes. Ya si los demandantes consideran que la norma viola el ordenamiento constitucional, tendrán que intentar el medio de control procedente para que la norma salga del ordenamiento, porque, digamos, esta excepción de constitucionalidad, su alcance no está dirigido a sacar la norma del ordenamiento, sino a inaplicarla en el caso concreto. Entonces, ¿qué se puede decir frente a esta excepción? ¿Qué podemos decir frente a esta excepción? Acá en este caso, que puntualmente está referido a esa excepción de inconstitucionalidad, claramente el artículo lleva inmerso el carácter inaplicable del principio de justicia rogada, y ya se los dejé claro. O sea, aquí no hubo una pretensión concreta para que el juez sacara del ordenamiento esa norma, sino que el juez, en ejercicio de su control oficioso, consideró que esa norma en el caso concreto podría ser violatoria del ordenamiento constitucional y legal, y por eso, recuerden, sin necesidad de que hubiese sido pretensión de la demanda, la inaplica en el caso concreto, Entonces, en conclusión, la razón para explicar esta excepción al carácter rogado de la jurisdicción es sencilla. Existirán procesos en que deba hacerse cumplir directamente los preceptos constitucionales, en razón a la prevalencia de las normas constitucionales y el deber perentorio de las autoridades de darle aplicación y prevalencia a las normas del texto constitucional por encima de cualquier otra norma. Ese es el sustento primero de por qué existe una excepción del principio de justicia rogada, y segundo, de por qué se aplica la excepción de inconstitucionalidad en casos específicos. Pasemos ahora al quinto principio. Entonces, el quinto principio es el principio, está relacionado con el carácter compartido del control a la administración pública, Este principio quiere significar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la única llamada a ejercer el control y asumir el conocimiento de los litigios emanados de la actividad administrativa. Al igual que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, existen reglas excepcionales en la Constitución y en la ley que permiten a la jurisdicción ordinaria, entiéndase civil o laboral, a los tribunales de arbitramiento e incluso la misma administración investida de funciones jurisdiccionales para que puedan definir y decidir asuntos de interés para la función administrativa del Estado. Ejemplo de lo anterior, como les señalé al explicarle la excepción prevista en el numeral 2 del artículo 105 del CEPACA, relacionado con las funciones jurisdiccionales que desarrollan algunas autoridades administrativas como las superintendencias. Ahí está un ejemplo claro, y al respecto les sugiero nuevamente que lean el artículo 116 de la Constitución y el artículo 24. Entonces, ahí pueden entender, ahí está claramente ese principio de jurisdicción compartida que rige la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Otro ejemplo también ustedes pueden ubicarlo en los particulares que son investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, como sucede con los conciliadores o como sucede con los árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determina la ley de arbitraje. Ese es otro ejemplo que ustedes pueden ubicar del carácter compartido, de ese principio compartido de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Ahora, en este tema de arbitraje, ustedes deben tener en cuenta que los árbitros administran justicia solo en los casos específicos señalados en la ley. ¿Y por qué les hago la aclaración? Porque pues, ahí nos surge una duda natural y es que oiga, pueden preguntar, oiga, profe, ¿qué pasa entonces con los actos administrativos? Entonces, claro, los actos administrativos no son de conocimiento de los árbitros, por designio de ley no son de conocimiento de los actos, además de los actos administrativos. Además existe otro argumento, y es un argumento transversal al derecho administrativo, y es que los actos administrativos se consideran un privilegio constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque así lo dijo la ley. Entonces, ustedes... los árbitros conocen de asuntos definidos en la ley, pero nunca un árbitro, al menos de acuerdo a lo que está previsto en la ley 1437 y en su estatuto de arbitraje, no puede conocer de los asuntos relacionados con esto. ¿Por qué? Porque es un privilegio de la jurisdicción de lo contencioso. Tengan claro, muy claro ese aspecto. El otro ejemplo, yo creo que ya lo vimos, ese ejemplo está previsto en el artículo 28, numerales 9 y 10 del Código General del Proceso. Solo tuvimos la oportunidad de reemplazarlo en clases anteriores y recuerden que dichos numerales establecen una competencia territorial para que en algunos procesos en los que sea parte la nación conozcan los jueces ordinarios, ¿no? Quien quiera retomar la lectura de ese artículo lo puede hacer. Ahí hay un claro ejemplo de principio de jurisdicción compartida de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bueno, pasemos a un tema nuevo. Veamos ahora la integración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, para desarrollar ese tema, les propongo estos subtemas. Primero, miremos los órganos que conforman la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Segundo, miremos el Consejo de Estado y sus atribuciones. Tercero, miremos el antecedente histórico que marcaron el desarrollo del Consejo de Estado. Tercero, la conformación de ese Consejo de Estado. Y cuarto, vamos a ver las competencias del Consejo de Estado. Por ahora, empecemos con los órganos que hacen parte o que conforman la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese caso, yo le sugiero que hagamos una lectura del artículo 106 del CEPACA. Artículo 106 del CEPACA, ubíquense en ese artículo, por favor. Ese artículo dice lo siguiente: integración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está integrada por el Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos. Entonces esta norma es clara. Esta norma es clara, como ustedes lo pueden, yo creo que no admite más que una interpretación exegética. Ustedes pueden ver que la norma es clara en señalar taxativamente, lo hace taxativamente, los órganos que conforman la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y ustedes lo tienen claro, ¿Cuáles son esos órganos? Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Pasemos a ver ahora el Consejo de Estado y sus atribuciones. Consejo de Estado y sus atribuciones. Lo primero que debemos anotar frente al Consejo de Estado es que se trata de la institución principal y básica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Principal y básica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que desde el punto de vista jurídico se configura como un organismo complejo y plurifuncional, en cuanto ha sido diseñado sobre presupuestos de naturaleza diferente, con el fin de atender diversas necesidades públicas. Entonces, desde esta perspectiva podemos ubicar, digamos, como los primeros elementos que identifican esa idea de Consejo de Estado previsto en nuestra Constitución. Primero,
es que se trata de la institución principal y básica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y creo que eso es inobjetable, ¿no? Constitucional y legalmente, es la institución principal y básica. Segundo, desde el punto de vista jurídico, es un organismo complejo y plurifuncional, pues como le señalaré más adelante, su conformación es de una estructura compleja, y lo segundo, cumple muchas funciones, no cumple solo una función jurisdiccional, incluso como les conté cuando le hablaba la historia del surgimiento de la jurisdicción de lo contencioso, el Consejo de Estado incluso tuvo funciones de presentar proyectos de ley, tiene funciones administrativas y es más, desarrolla la función jurisdiccional. Entonces, por eso se dice que es un organismo complejo y plurifuncional. Y también el otro es que sus presupuestos de funcionamiento son distintos. Una cosa, la sala de gobierno, la sala de consulta, la sala plena y la sala de lo contencioso administrativo funcionan de manera distinta. Cada quien tiene unas atribuciones que corresponden a una naturaleza administrativa distinta. Entonces, por eso también se dice que es un órgano con una estructura compleja, y también, y la última es que, digamos, el Consejo de Estado jurídicamente es un órgano que ha sido previsto para atender las necesidades básicas de la administración y de los particulares. Entonces, de acuerdo a esos 4 principios, ubiquemos ahora cuáles son sus rasgos esenciales, cuáles son los rasgos que identifican al Consejo de Estado. El primer rasgo que identifica el Consejo de Estado es que comparte junto a la Corte Constitucional el carácter de juez constitucional en términos de los artículos 273, numeral 2 de la Constitución Política, 43 y 49 de la Ley 270 de 1996. Leamos lo que dice el numeral 2 del artículo 237 constitucional, y les repito, para quienes no pueden tomar apuntes, porque a veces hablo muy rápido. El primer rasgo del Consejo de Estado es que comparte una función de juez constitucional con la Corte Constitucional. Veamos cuál es el alcance de esa función. Al respecto del artículo 237 señala lo siguiente, el 237 constitucional, numeral 2, señala: son atribuciones del Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional. Ahora leamos qué dice en los artículos 43 y 49 de la 270 de 1996 de la ley. Recuerden que esta es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. ¿Qué dice esta ley? La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo 241 y 244. ¿Qué dice esa primera parte? Que la Corte es el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, ¿cierto? Es quien tiene el deber de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, más nadie. Ahora, ¿qué establece el segundo? Que ya esto es por vía de excepción, el inciso que sigue, dice: el Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. También ejercen jurisdicción constitucional excepcionalmente para cada caso concreto los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales. Entonces, fíjense cómo el Consejo de Estado, por vía de excepción, es juez constitucional. Ese es un rasgo distintivo. ¿Y por qué es juez constitucional? Porque puede ejercer el control jurisdiccional frente a algunos decretos dictados por el gobierno que no sean competencia de la Corte Constitucional. Y la otra, también por vía de excepción, es cuando ejerce el control jurisdiccional al resolver acciones o recursos previstos y relacionados con derechos constitucionales, es decir, las decisiones de tutela, ¿cierto? El artículo 49 de la Ley 270 de 1996 señala lo siguiente: el Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad
de los decretos dictados por el gobierno nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional, ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. La decisión será adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso. Ojo, acá deben tener muy en cuenta esto, ¿no? La Corte Constitucional, a través de la sentencia 037 de 1996, que estudió la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, tienen que leer esta sentencia porque esta sentencia es clave para entender la Ley 270 del 96, declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma y declaró el aporte de la parte de la norma que les acabo de decir, entre comillas, ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Entonces, yo les voy a decir un contexto más o menos de lo que pasó y ustedes ya, creo que esto es un tema de trabajo, de exposición, ustedes lo profundizarán ahí. Sucede que esa norma en su inciso primero señalaba cuáles eran los decretos que señalaba el gobierno nacional, de los que conocía el Consejo de Estado, y señalaba el decreto de tal, el decreto de tal, el decreto de tal. ¿Qué pasó? La sentencia dijo, mire, el legislador estatutario invadió las competencias del constituyente y dictó, fijó unos decretos, reguló un tema frente al cual la Constitución no le había dado competencia. Entonces, por eso declaró la inexequibilidad de esa parte, ¿cierto? Y la segunda razón obedeció a que la Corte Constitucional consideró que el legislador fijó un procedimiento frente al cual no tenía competencia, pues la Constitución no la reconoció. Entonces yo les dejo esto aquí esbozado. Esto fue un tema más que todo de competencia. La Ley 270 reguló un tema que no tenía, para lo cual el legislador estatutario no tenía competencia. Esto va a ser un tema de exposición. Entonces yo les voy a dejar esbozado esto para que cuando tengamos la exposición podamos profundizar en este tema. Por ahora yo lo que quiero dejarles claro es que el Consejo de Estado tiene competencias como juez constitucional. Otro rasgo esencial es el siguiente: el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Eso es clave. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Así lo señala el numeral 1 del artículo 237 de la Constitución. Entonces, miren lo que dice el artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conforme a las reglas que señala la ley. ¿Qué dice el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011? También señala de manera textual que el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y cuerpo supremo consultivo del gobierno, y estará integrado por 31 magistrados. Entonces, aquí esta norma es clara también. Al igual que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, digamos, es la Corte. ¿Qué quiere decir que es el Tribunal Supremo? Que es la Corte de cierre de la jurisdicción de lo contencioso, ¿cierto? En términos más castizos o del argot popular, es la corte que tiene la última palabra en los temas de la administración pública cuando tenga la competencia. Entonces, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, es el órgano que debe irradiar los lineamientos jurisdiccionales con base en los cuales deben funcionar los tribunales y los juzgados. ¿Y cómo lo hace? A través de sus providencias, a través de sus conceptos, ¿cierto? A través de sus conceptos. Obviamente que ustedes entenderán que cuando digo concepto aplica al ámbito de la administración pública. Entonces este tema es muy claro y en este momento yo creo que dejemos acá esta parte y mañana continuamos con el tercer rasgo del Consejo de Estado, de sus atribuciones, y démosle paso a la exposición, ¿no? La exposición. Hoy les corresponde exponer a los estudiantes Paternina, Henao, Chica, Pérez y a la estudiante Ladies. Entonces, por favor, yo les doy la palabra, los escuchamos. Como les dije, quiero una exposición que sea concreta, hay unas preguntas concretas. Si van a hablar de los hechos, problemas jurídicos, porfa, concreta. Esa sentencia tocó muchos temas de contratación estatal. Yo lo único que quiero es que me indiquen
cuando la jurisdicción contencioso administrativo tiene competencia para conocer de estas controversias de empresas prestadoras de servicios públicos. Recuerden que en ese caso no aplica la del numeral 4 del 105, que está relacionada con las cláusulas exorbitantes. Esta es una competencia especial que el Consejo de Estado fijó unas reglas de unificación y que desarrollan el parágrafo del artículo 105, ¿no? Y está destinada a 3 casos puntuales. Digamos, el criterio orgánico, que es, se dice que la jurisdicción conoce de las controversias de las empresas de servicios públicos de manera general cuando la ley no dispone otra cosa, y hay 2 reglas especiales relacionadas con actos precontractuales, cuando están sujetas al régimen civil y cuando son de derecho administrativo. Entonces, no siendo más, con ese abreboca le doy la palabra a los estudiantes para que por favor en 18 minutos puedan concretar su exposición. Buenas noches. Buenas noches. Habla la Klinger del grupo número 1. Qué pena por la falta. Estábamos realmente desinformados de que nos tocaba exponer en el día de hoy. Sí nos avisaron que habían unas exposiciones, pero no sabíamos realmente que nos tocaba exponer hoy. No teníamos conocimiento del tema, la verdad. Bueno, pero mire, eso no es excusa, ¿no? Yo le avisé a la monitora, le avisé el día sábado, cargué el material de exposición en el aula virtual, entonces déjeme decirle que eso no es excusa, y ahí sí lo siento por ustedes. Y Lo yo les siento. informé por el WhatsApp, doctor. Sí, no estoy diciendo que sea una La- excusa. Sí, la compañera avisó, sino que lo malo es que tenemos la mala costumbre de que nos envían todo a WhatsApp. Entiendo que fue un error de nosotros no haber revisado la plataforma, pero la verdad fue como que una falta directa de información de parte de nosotros. Ok. Bueno, entonces continuamos con el tema y no, realmente les pido por favor que esta situación no se vuelva a presentar. Ya ustedes son personas muy adultas, muy grandes, entonces no me pueden venir a estas alturas a decirme que no llegó la información por WhatsApp, cuando ustedes tienen muchos medios para consultar los trabajos, ¿no? Tienen el aula virtual, tienen llamadas y tienen otras cosas, ¿no? Entonces, yo voy a pensar la decisión que voy a tomar, pero pues quiero que entiendan que estoy muy molesto con esta situación, ¿no? Porque esto es un tema serio, ¿no? Ni siquiera estamos en un colegio donde les puedo dar otra oportunidad porque a ustedes se les olvidó. Entonces, luego hablamos a ver cómo vamos a suplir esta falta de ustedes. Entonces, doctor, buenas noches. Bueno, Doctor, le habla escucho. Jason Chica, también del grupo número 1. De verdad que todo lo que usted dice es muy cierto y usted está en toda la razón. Nos pasó un inconveniente y es que estamos personalmente muy confundidos. Estamos iniciando las 2 materias y en las 2 tenemos exposición, y teníamos claro que había una exposición y nos correspondía para el viernes. Pero ahorita que vemos, que estamos observando, la exposición del viernes es de la materia de responsabilidad y la exposición que nos correspondía con usted, la verdad estábamos desubicados, ¿sí? Vuelvo y le digo, eso no es excusa y usted tiene toda la razón. De todas maneras, estamos hablando en el grupo y sí fue una desinformación, no irresponsabilidad de nuestra parte, sino más bien desinformación y falta de curiosidad de ir a revisar la plataforma. Sin embargo, pues si de algo sirve, le presentamos nuestras excusas, doctor, y bueno,
Sí, señor, mire, como les dije al principio, la idea no es rajarlos, no les voy a poner mala nota, pero pues esto sí tiene unas consecuencias, ¿no? Yo no les puedo calificar ya el trabajo sobre un 5, ¿cierto? Se los voy a calificar sobre 4, ya no tienen oportunidad de exposición y la nota del trabajo les vale por la exposición, porque no hay más tiempo para que ustedes expongan. Quiero que entiendan que este es un tema que va corrido, hay poco tiempo para la cantidad de temas que hay que absolver. Les dimos una oportunidad, ustedes están presentando una excusa, yo se la recibo con toda la nobleza y con toda la humildad del caso, y les estoy dando la oportunidad de que no pierdan la materia. Entonces, les voy a calificar sobre 4, de ahí hacia abajo, y porfa, el trabajo escrito ya no hay oportunidad de que expongan, porque yo mañana no puedo sacrificar al grupo que viene y el que sigue, el que sigue. Ahora, si al final nos queda algún espacio de exposición para que ustedes puedan exponer, hablamos y podemos calificar sobre otro margen, pero por ahora quiero que se queden con esta decisión, ¿no? En nombre del grupo, muchas gracias, doctor. Muy amable por su Bueno, entendimiento y por la... Bueno, y que por favor que no vuelva a pasar con los grupos que siguen. No puede ser una excusa que el material no está cargado, ¿no? Y quedan notificados todos en estrado. El próximo grupo que me esté con una situación de esta, vamos a tomar decisiones más drásticas. Entonces, continuemos con el tercer rasgo del Consejo de Estado, ¿no? Continuemos con el tercer rasgo, la tercera... el tercer principio que caracteriza al Consejo de Estado. Regálenme un minuto, que por aquí hay alguien que me está pidiendo ingreso. Listo. El tercer rasgo, que parte de su connotación como Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señala que sus atribuciones son mixtas, por cuanto comparten un enfoque administrativo y legislativo. Como se podría notar o como se podría inferir de los numerales 3 y 4 del artículo 237 de la Constitución. Entonces hagamos nuevamente la lectura del artículo 237 de la Constitución. Acá recuerden lo que les dije, el Consejo de Estado al igual que en Francia, como les comenté de Francia, el Consejo de Estado acá no solo es un órgano jurisdiccional, aquí es un órgano que históricamente ha desarrollado funciones administrativas, funciones legislativas y también ha desarrollado una función jurisdiccional. Entonces leamos qué dice el numeral 3 del artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado. 3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. Entonces ahí está clara una de las atribuciones del Consejo: actuar como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado. Numeral 4. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Entonces, fíjense, en conclusión de esta parte, fíjense cómo se trata de una institución que desborda los marcos tradicionales de lo estrictamente judicial, cuyo ámbito de competencia se relaciona, porque su ámbito de competencia se relaciona en otros aspectos de la vida pública, de la administración pública, ¿cierto? Tiene funciones legislativas, funciones consultivas, puede autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el Estado. Hace poco hubo, no sé si recuerdan, hubo un escándalo por el tema de unos militares norteamericanos que vinieron a Colombia y al parecer el presidente de la República no escuchó previamente al Consejo de Estado. No sé si lo tienen presente. Bueno, con eso quiero decirles que fíjense que el Consejo de Estado es un órgano de naturaleza mixta. No solo decide sentencias de reparación directa, contractuales, acciones de grupos. El Consejo de Estado tiene unas funciones legislativas, consultivas y algunas funciones administrativas particulares que las veremos más adelante.
Bueno, dichas perspectivas también nos llevan a señalar, conforme al artículo 237 de la Constitución, que el Consejo de Estado tiene otras atribuciones, además de las que ya les señalé, tiene estas. Numeral 5, conocer de los casos sobre pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley, darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determina la ley. Conocer la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley. Tengan en cuenta que esta fue una modificación que, anoten, esta fue una modificación que hizo la nueva ley, la ley que modificó el artículo 8 del Acto Legislativo 1 del 2009, ¿no? Esto fue una nueva, una modificación que se hizo a esa norma. Parágrafo. El parágrafo dice lo siguiente: para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de lesión de carácter popular, cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas ante la declaratoria de elección a examen de la autoridad administrativa correspondiente en cabeza del Consejo Nacional Electoral. Entonces, para concluir esta parte, fíjense, esto reafirma que el Consejo Electoral es un órgano complejo, con plurifunciones, conoce temas electorales, conoce temas de reparación directa, conoce temas contractuales, además ejerce funciones administrativas, consultivas, tiene funciones para presentar proyectos de ley. Entonces, desde esa aproximación, pasemos ahora a mirar cuáles son los antecedentes históricos del Consejo de Estado. Cómo se desarrolló a través de nuestra historia constitucional y legal esta figura del Consejo de Estado. Entonces, por favor, tener en cuenta en este subtema, en este punto, tener en cuenta que en clases pasadas tuvimos la oportunidad de conversar respecto a los antecedentes históricos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, yo acá no quiero que confundan. Yo les conté unos antecedentes de la jurisdicción de lo contencioso y le hablé de cómo surgió en Francia, cómo surgió en época napoleónica y cómo se delineó nuestro ordenamiento a partir de la constitución, del decreto de Angostura de 1817 del libertador Simón Bolívar hasta la ley 1437. Vamos, esa fue la evolución de la jurisdicción de lo contencioso. La evolución del Consejo de Estado es similar, no se puede desligar de la misma. Lo que yo voy a hacer en esta parte, a diferencia de lo que les conté en clases pasadas, es a decirle ya específicamente qué dijo la Constitución y qué dijo la ley frente a la estructura y frente a la organización del Consejo de Estado, ¿no? Frente a la estructura y la organización del Consejo de Estado. Entonces, yo creo que no los voy a agobiar más con este tema. Si tienen alguna pregunta en estos 5 minutos que quieran hacer, y mañana continuamos con este tema porque es un poco denso, es un poco pesado el tema de los antecedentes históricos del Consejo de Estado, porque les voy a hablar de funciones, de estructura. Entonces quiero que estén un poco más fresco el día de mañana. Entonces, abro el micrófono al auditorio, no sé si tienen alguna duda, no necesariamente lo que les dije el día de hoy, sino frente a la metodología de la exposición, que les pueda aclarar. Doctor, una pregunta. Yo ya vi en la plataforma que se cargó el documento con los grupos y las exposiciones. Faltan unos grupos para asignarles exposiciones, ¿cierto? ¿Usted las va a ir definiendo a medida que avanzamos? Sí, señor. Sí, señor. La idea de esto es, claro, yo no les voy a poner a hacer exposiciones sobre temas que no han visto, ¿no? Esa no es mi idea, y honestamente no creo que debe ser la lógica de un docente, ¿no? O sea, a mí me contrataron para brindarles a usted una capacitación sobre tema específico. Entonces lo más lógico es que yo le haga una aproximación al tema y ya ustedes sí, a través de exposición, puedan profundizar. Entonces, por esa sencilla razón, estas exposiciones que ya están programadas serán sobre temas que ya he visto, y las que vienen, que las colgaré el viernes, serán sobre temas que estamos viendo esta semana. Entonces, para que estén tranquilos, semanalmente voy a estar actualizando de acuerdo
a lo visto en clase. La idea es de esto. Lo que pasa es que este curso es muy largo y las materias, lo que hay que ver es muy extenso, ¿no? Entonces, de entrada yo les estoy trayendo algunos puntos de vista constitucionales, legales, incluso de doctrina, ¿no? Y algunos jurisprudenciales, pero como ustedes saben, la jurisprudencia es un poco densa. Sobre un punto de derecho hay 5, 6, 7 posiciones, entonces lo que estoy tratando de hacer con las exposiciones es que ustedes puedan profundizar en aspectos jurisprudenciales que les ayuden a complementar, a reforzar y a realimentar lo que el docente les está manifestando en la cátedra magistral, ¿no? Entonces, por ese punto de vista también quiero que entiendan que semanalmente les voy a ir como cargando esas exposiciones y más que todo serán casos jurisprudenciales, ¿no? En los que ustedes puedan mirar cómo el Consejo de Estado ha aplicado esas reglas del Código Contencioso. Por ejemplo, para el día de hoy teníamos la exposición que no se pudo hacer. Doc, qué pena. Íbamos a revisar la competencia general que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de algunas controversias o litigios de las empresas prestadoras de servicios públicos, ¿no? Cuando no tienen cláusulas exorbitantes en sus contratos, ¿cierto? Entonces, ahí había un tema interesante porque recientemente el Consejo de Estado ha fijado unas reglas para que la jurisdicción contenciosa conozca de esos casos, partiendo de la naturaleza de los actos administrativos que celebran o del tipo de contrato que celebran, ¿no? Entonces, ahí había unas precisiones frente a los actos preparatorios del contrato y frente al criterio orgánico que era la cláusula general según la cual el Consejo de Estado conoce de todas las controversias de estas empresas de servicios públicos, salvo que la ley diga otra cosa. Bueno, pero lamentablemente no se pudo hacer. Escucho, No, ¿quién me habla? una cosa, es que estoy viendo el listado, pero en el listado no señala fechas de exposición. No, la fecha van a la par con el curso, ¿no? Este curso está hasta el 4 de julio, está programado miércoles, jueves y viernes hasta el día del 4 de julio, entonces se entiende que en el mismo orden que la monitora me pasó los nombres de los grupos, sucedáneamente se No, pero digamos, el se grupo van 1, realizando ¿cómo las sabía que exposiciones. le tocaba hoy? O sea, el ¿Cómo? grupo 1, ¿cómo sabía que le tocaba hoy? Es mi pregunta. Porque se avisó que era la clase siguiente, ahí dice clase 2 de junio, incluso en el aula virtual, ahí está colgado que el día 2 de junio iniciamos las exposiciones, entonces se supone que van en ese orden. El grupo 2 tiene la clase del 3 de junio, el grupo 3 tiene la clase del 4 de junio, luego vamos a la clase del 9, 10, como del 10 de junio y siguen en ese orden, siguen en el mismo orden como está programado en el calendario de la universidad, que está colgado en el aula virtual. Pero si para ustedes esto es un aspecto de confusión, entonces yo el sábado le colgaré la fecha para que lo tengan claro lo que ya está claro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, ya todo está claro. Ya Bueno, está todo. listo, entonces quedamos así. Por favor, el grupo que no pudo exponer, por las razones que manifestaron, preparar el trabajo. Porfa, quiero un trabajo bien presentado, un trabajo máximo 5 hojas les escribí, pero pues yo soy de leer menos hojas porque me gustan conceptos concretos. No me gusta que se excedan en lo que no tienen que excederse. Por favor, escriban lo puntual, lo que yo estoy preguntando. Porfa, vayan elaborando ese trabajo y miramos más adelante a ver si tenemos algún espacio para exposición. No les garantizo nada. Les repito, la idea es que no pierdan el curso. Si ustedes hacen un buen trabajo y es una exposición, si hay tiempo, pues van a ganar el curso, pero pues que esta situación no se vuelva a repetir, ¿no? Pues ya estamos en un escenario, ya todos somos profesionales y realmente este tipo de excusas no son válidas. Este tema hay que verlo con otra seriedad. ¿Oyeron? Por favor que no se repite este tema, les agradezco mucho. Listo, doctor. Buenas Listo, doc. Buenas Bueno, noches. que descansen y mañana continuamos con la historia del Consejo de Estado. Gracias, Doc, muy amable.
Doctor, muy buenas noches. Esté muy bien. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, que esté muy bien. Buenas noches. Feliz noche.